Buena semana para todos. Que tengan todos un buen día, una buena semana. Besat Hashem. Hoy ya estamos a 2 de Elul, 5783, Yom Rishon, primer día de la semana, 20 de agosto, no, 20 de, sí, de agosto, Besat Hashem, 2023, día domingo, primer día de la semana. Bueno, Uri Hashem, vamos a decir el Tehillim 100. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Dice así: vamos a agradecerle a Hakadosh Baruj Hu por la bondad que nos ha dado, por todas las cosas bonitas que hemos recibido toda la semana, Besat Hashem. Y bueno, siempre es bueno agradecer a Dios por todo, Besat Hashem. Dice, mismo le soy dos jubilados y no hoy, con jugadores de Hashem, Besinko. Voy le fue un nombre y quiero y no hoy, y Elohim. Y usó, pero anachni, amo, y me soy, voy, solo, beso, dos, hacer los obis que lo, hoy, dile, borgishem, hoy, y toy, ado y no, y lo dan hasdoy, beador, bodoy, emino soy. Bueno, Beshen Hashem, Nasib Ben Asliach, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase de Shabbat Shalom. Una iluminación para que me vean mejor. Muy bien. Iniciamos nuestra clase, el Código Judío de la Felicidad. Estamos hablando de las enseñanzas del Rab Igal Hashem con apuntes adicionales. Y ya vamos en el capítulo 7 de Hashem. Dice así: estamos dispuestos, hay que hacernos una pregunta y la siguiente. ¿Estamos dispuestos a disfrutar? ¿Estamos dispuestos a disfrutar de la vida? Imaginémonos a un zapatero, así trae el rap, a un zapatero, o imaginémonos a alguien que está haciendo una carrera universitaria, o alguien que está terminando un trabajo, un ebanista, o todas esas personas, o todo objetivo en la vida. Si mientras el zapatero, el ebanista, el constructor, o el que está en primer semestre de una carrera universitaria, eh, comienza a visualizar el final cuando terminará, eso le va a generar bastante agobio, porque ve lo mucho que le falta. Entre más la persona mire el final del proceso, más el proceso mismo se le hace largo, tedioso y lento. Pues la persona, ¿por qué hace lo que hace? Por ejemplo, un zapatero, piensa en lo que va a ganar con ese trabajo, o un ebanista, una persona que está haciendo una carrera de medicina, por ejemplo, piensa en cuánto va a ganar cuando termine y que va a tener un buen empleo y todo eso. Está mirando y visualizando el final del proceso. Y eso hace que la persona no pueda disfrutar el proceso en sí, porque el proceso en sí, para todo en la vida hay un proceso. Y cuando la persona no tiene como objetivo el proceso en sí como prioridad y que ese proceso le va a llevar a su meta final, entonces no lo va a disfrutar. Una persona que está haciendo una dieta, por ejemplo, él se visualiza delgado o con los objetivos y a veces es bueno verlos, pero poner los pies otra vez en la tierra en el proceso y centrarnos en el proceso, que para llegar a ese objetivo tengo que hacer un proceso y tengo que disfrutarlo. Mientras la persona no disfrute el proceso y no lo tenga como un objetivo en sí para llegar a esa meta final, entonces el objetivo, dice el sabio, el proceso, perdón, va a ser tedioso, se va a hacer más largo y entonces no lo va a disfrutar. Este fenómeno también se presenta en el ámbito espiritual. Cuando alguien estudia un libro de la Torá o se está absorto en el objetivo de concluir y no en el estudio mismo, se pierde el regocijo durante el proceso. Dicen en Mishlei 17:24, los ojos del necio están en los confines de la tierra. El Gaón de Vilna explica, el gran sabio, el Gaón de Vilna, él explica y dice lo siguiente, de este pasú. Él dice, en el momento en que comienza a estudiar, sus ojos se dirigen a concluir todo un tratado, todo el libro, todo el Talmud. Por ejemplo, si está estudiando el Talmud, una persona que está estudiando Torah. O vamos a poner también este mismo ejemplo a todos los otros aspectos de la vida. Está estudiando un libro.
Como no disfruta su ocupación, o sea, el estudio como tal, si el objetivo se remite al punto de arriba, o sea, al punto final, en este caso puede ser el libro, el Talmud, el objetivo que tenga. Pero el estudio mismo no es lo que lo inspira, entonces no va a experimentar goce en el proceso. En el trabajo, en la dieta, en el ámbito espiritual, en todas las cosas, este principio es el mismo. Todos son ejemplos de los cuales se dificulta el proceso, los actos que se desencadenan en deseo y motivación hacia una acción posterior. ¿Qué falta aquí? ¿Cuál es el problema? Yo creo que ya se está vislumbrando, se está aclarando. ¿Por qué no se cumple la Mishnah que una mitzvah lleva a otra mitzvah, pero también un pecado lleva a otro pecado? Si estoy haciendo algo bueno, me tiene que llevar a otra cosa buena. Pero hice algo bueno, pero no me dieron ganas de hacer otra cosa buena. Hice una misma, pero tal vez no tengo motivación para hacer otra. ¿Por qué hoy sí, mañana no? Porque hoy estoy que quiero conquistar el mundo y mañana no lo quiero, no quiero ni conquistarme a mí mismo. En la voz de Rabbi Natán, 25:4, encontramos la siguiente explicación a lo que, a lo que está planteando el sabio. Dice, si has hecho una mitzvah, y aquí viene la clave, y no te lamentas, o sea, en otras palabras, no te quejas en el proceso, no reniegas, eso tan largo, ¿por qué me toca hacer esto? ¿Cuándo voy a terminar? O te lamentas por haberlo hecho. Esa misma entonces llevará a la realización de otras mitzvot. Recordemos que nuestra vida es un proceso de emociones. Si una persona hizo algo y renegó, qué tan largo, o mire cuánto me falta por llegar allá y reniega, va a desordenar sus emociones, va a hacer cortocircuitos y efectivamente puede terminar el objetivo, pero terminar con emociones contristadas, confundidas, alteradas. Y esto va a hacer que de repente en la próxima acción ya no tiene cupo de emociones, ya no tiene cupo disponible de voluntad. Recordemos que la voluntad tiene que ver con el deseo, pero como ha renegado tanto, esto es similar a cuando una mujer de repente tiene una experiencia incorrecta con un hombre. Y entonces después maldice y reniega, qué hombre que tuve, qué experiencia, ¿verdad? Se va a herir a sí misma porque va a retroalimentar unas actitudes, emociones incorrectas. Cuando vuelva a haber otra oportunidad tal vez de realizar su vida sentimental, ya no lo va a querer hacer. ¿Por qué? Porque por un lado dice, quiero tener otra vez esposo o pareja, o quiero realizar mi vida sentimental. Pero por otro lado dice la persona, pero las emociones le dicen, no, porque estoy muy herido, recuerda la experiencia de la última vez, etcétera, etcétera. Por cuanto ha renegado mucho de ese proceso que de una u otra manera tuvo que pasar. Hay cosas que son inevitables en la vida. Por eso dicen los sabios, y creo que es el Hasonish, y también lo trae en el nivel de la ciencia, el doctor Boris Cyrulnik, dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. ¿Qué significa esto? Hay cosas que tienen que pasar. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, en una situación médica que tuvimos que transitar por ahí, le pregunté al médico, me dijo el dictamen, me dijo el diagnóstico, le dije, ¿hay una forma de arreglarlo a través de medicinas? Me dijo, no, tiene que ser con cirugía. ¿Es inevitable? Me dijo, sí, es inevitable. O pasa un milagro contigo o te operan. Si no me operan, ¿qué pasa? Puedes morir. O sea que sí o sí tengo que pasar por la cirugía, a menos que antes de eso Dios haga un milagro. Pero bueno, aquí no confiamos en los milagros. Uno tal vez no es meritorio de ello. Entonces hay que pasar por la cirugía. Como ya tenía que pasar y era sí o sí, entonces recordé este principio que los sabios enseñan. Ok, voy a pasar por aquí, voy a tener que pasar, no hay nada que lo retrase. Entonces, ya que estamos acá, disfrutémoslo. Ok, tengo que hacer un trabajo, sí o sí tengo que hacerlo. No puedo evitarlo. Ok, ya que lo voy a hacer,
por lo menos que quede registrado mi buena actitud dentro del proceso. Esto es lo que dice el sabio acá. Terminas y llegas a la meta y dices, terminé. Oh, mire, me pagaron por lo que hice. Y ahí la persona disfruta, porque ahora tiene la ganancia, tiene el objetivo concluido, pero le dejó un proceso lleno de heridas. El proceso le dejó heridas en sus emociones, porque él mismo se las causó. Entonces la persona siempre va a querer el objetivo, pero no el proceso. Por eso vemos una juventud o una generación, más bien para no hablar solo de jóvenes, una generación que todo quiere express, o sea, el objetivo sin el proceso, porque el objetivo causa sensaciones positivas, pero el proceso no. ¿Quién las causa? Nosotros mismos las causamos. Si estamos haciendo algo, aceptar lo que estamos haciendo y disfrutarlo, no quejarse, tener buena actitud. Y eso va a hacer que entonces disfrutemos el proceso y también cuando alcancemos el objetivo, por supuesto el objetivo. Esto es lo que dice el abuelo de Rabbi Natán. No lamentas haberlo hecho, esa misma llevará a la realización de otra mitzvah. Cuando alguien comete un pecado es igual. Y no lamenta por haberlo cometido, alguien, por ejemplo, insultó a otra persona y dice, ay, me porté grosero. Qué vergüenza, insulté a esta persona, le avergoncé, etcétera, etcétera. Eso le va a hacer que con la próxima vez que haya una circunstancia que le pueda motivar a hacer lo mismo, sus emociones no están preparadas para eso, porque ha generado una conciencia. Pero si la persona fue grosera, irrespetuosa y disfruta ello, la próxima vez esas emociones están entrenadas para reaccionar de manera grotesca o de manera vulgar o de manera no correcta. Es como cada quien adecue, entrene, codifique sus emociones para reaccionar. Así funciona, ese es el principio, tanto para el bien, para el no bien. La condición indispensable para que una acción sea creciente en nosotros, la motivación para seguir ejecutándola es no lamentar haberla hecho. Cuando hacemos el bien, no quejarnos. Y cuando cometemos un error, decir, wow, no estuvo bien esto. Y entonces hacer una voz de protesta conmigo mismo. Como decía ayer la parashá, colocad jueces y policías. Policías para que te coloques límites y jueces para que te autojuzgues. Diga, esto no está bien. Entonces, cuando la conciencia empieza a hablar de la persona porque está codificada para hacer el bien. Pero cuando alguien se acostumbra a hacer las cosas no buenas, ya la conciencia no le habla. ¿Por qué? Porque está acostumbrado, está amoldeado a hacer ese no bien, a actuar de cierta manera, a hablar de cierta manera, a reaccionar de cierta manera. Entonces pierde los límites de la decencia, pierde los límites del bien y la conciencia del bien. Entonces cada vez que intente hacer algo bueno le va a dar pereza, le va a dar tristeza, pero para hacer el no bien, entonces tiene todas las motivaciones. Notemos a una persona alcohólica, o no alcohólico, tal vez a alguien que le gusta andar de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, y cada fin de semana es todo un show. Cuando vienen estos momentos, está feliz. De repente obedecer y hacer las cosas correctas le hace infeliz. Una persona que no está acostumbrada a obedecer reglas le entristece. ¿Por qué? Porque su deseo, sus emociones están acopladas al desorden y no acopladas al orden como debe ser. Y cada vez que la persona intenta cambiar, empieza a exigirse, voy a ser disciplinado, voy a ser ordenado, no me voy a reunir con esas personas, empieza a quejarse, yo que es que bien tonto haciendo esto, mire, ¿por qué? ¿Por qué tendría yo que hacer eso? Entonces, las emociones se van a fortalecer en que no tiene que hacer ese bien en la cual la persona quiere cambiar. Una persona quiere dejar de ser iracunda, pero cuando tiene que callarse, cuando tiene que dominarse, empieza a quejarse. Yo, mire, actuando de esta manera, qué tonto me veo, y comienza a renegar mi proceso. Entonces las emociones se van a fortalecer. Aquí es verdad, aquí él tiene que actuar no bien, pero cuando la persona se somete, dice, esto es para mi bien, como cuando alguien de repente hace ejercicios o se toma una medicina, igual tiene que tomársela. Entonces la persona come una medicina horrible, fea, la persona dice, esto es para mi bien, entonces la tomo para mi bien, oh, es un poquito feita, pero no importa, gracias a Dios que puedo tomar esta medicina. De tanto
de esta buena actitud y de tomarla y de tomarla, a lo último hasta le va a parecer rica. Así es con las cosas que no nos gustan. A alguien de repente no le gusta el ajo o alguna cosa y comienza a hacer caras y caras y quejabanza. Cada vez que lo hace, nunca le va a parecer rico. Pero la persona de repente, esto es para mi bien. Y se toma lo que se toma, a lo último le va a parecer agradable. La condición es no quejarse, no tener quejabanza, no quejarse a veces de muchas situaciones. Es una actitud que implica madurez, madurez mental, madurez en su desarrollo moral, madurez en sus emociones, es desarrollar la inteligencia emocional. Un tiempo pasa, el tiempo pasa lentamente. Cuando estamos en espera de cumplir un deseo determinado y las circunstancias nos impiden conseguirlo. De inmediato, como un niño que está en clase y desea salir a recreo. Para él, cada minuto es una eternidad. En situaciones dolorosas o cargadas de tedio. Un niño cuando quiere salir a recreo, ella no le importa el proceso, le importa el último momento. Y por eso el tiempo que está esperando se va a amargar, va a llorar, va a patalear. Y cuando le dan lo que quiere, entonces ahí está contento. A veces nosotros los adultos podemos llegar a tener esta actitud tan inmadura. Pero esta es la actitud de un niño. A los niños no les importan los procesos. Si le dicen, cómete la sopa y vamos a salir a pasear, para él comerse la sopa es el peor momento de la vida. Porque a él le importa es salir a pasear, el objetivo final, y no lo que le antecede para conseguirlo. Pensemos cuántas veces nos comportamos de esa manera, pero ya no somos niños, somos adultos. Si no nos habíamos dado cuenta, este comportamiento es el comportamiento de un niño que todavía no tiene una madurez mental o emocional. Pero para él es normal, no para nosotros. Pues este comportamiento genera otro comportamiento igual. Nuestras emociones, estimado público, son moldeables. Yo tengo el deber, la responsabilidad de educarlas, de darle forma, colocarle límites. ¿Para qué? Para tomar control de ellas y entonces me convertir en una persona madura, en una persona con una conciencia desarrollada, con una espiritualidad desarrollada. Y ellas puedan servir a mi inteligencia y no que mi capacidad intelectual sirva a los caprichos. Cuando las emociones no se educan, se vuelven caprichosas. Por eso hay mucha gente adulta pero caprichosa, adulta pero necia, como dice el rey Shlomo, o sea, terca. El capricho se convierte en necedad. La necedad es un bloqueo de la sabiduría y se convierte en personas impacientes. Una persona impaciente generalmente es una persona que no habla bien, es una persona que no ve la realidad de la vida. De un puntico hace toda una exageración y su vida se convierte en un infierno. Pero no es porque sea un infierno, es porque la persona se ha bloqueado para poder ver. ¿Por qué? Porque las emociones empiezan a gobernar la vida de la persona. Es lo mismo cuando alguien tiene al frente de él una persona meramente emocional. Me dijo una vez un muchacho, muy mal yo, que me tocó un papá tan inestable emocionalmente. Imagínate a alguien que tiene un jefe inestable emocionalmente, una mujer que tiene un esposo inestable, o un esposo que tiene una mujer inestable emocionalmente. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros tener que alguien que está en cuestión de autoridad tenga yo que aguantar los caprichos y la madurez de la gente y de la persona y que no sea objetiva en la vida? Es algo muy difícil. Imaginémonos un poquito. Un jefe así, bloqueado intelectualmente, pero emocionalmente gobernado por ellas. Caprichoso, que alega por todo, que no habla sino que regaña, que no pide el favor sino que acusa, que no corrige sino que condena. Pues lo mismo pasa cuando la persona se deja gobernar por las emociones. Se vuelve caprichoso, se vuelve negativo. Entonces, automáticamente, aunque la persona quiera ser feliz,
se está haciendo infeliz a sí mismo, sin saber que su propio enemigo está dentro de sí mismo. Jacob vino, por ejemplo, miremos unos ejemplos en la Torá Sagrada. Jacob vino, Jacob, como se llama en español, pero en la pronunciación correcta es Jacob. Jacob vino, se comprometió a trabajar durante 7 largos años por su esposa Rachel. ¿Y qué dice la Torá? Que para Jacob le fueron como nada, fueron como pocos días. ¿Por qué? Porque amaba a Rachel. Entonces disfrutó el proceso para llegar al punto final. En su caso, el trabajo se convirtió en un objetivo en sí mismo. Le fue posible concentrarse en él y generar alegría. Yo lo he experimentado que cuando tengo objetivos largos, no me pongo a mirar el final, solo miro el final una vez. Ah, Buri Hashem, no tenemos que llegar. Donde Dios nos va a llevar. Comenzamos a mirar objetivos pequeños. Este punto me lleva al otro, este punto me lleva al otro. Dicen los sabios, cada día trae su propio afán. Concéntrate en el día de hoy. Vive primero el de hoy para que llegues al de mañana. Cada día trae su propio día trae sus propios retos. Ningún día es igual, pero si quiero llegar al de mañana, tengo que vivir el de hoy. Porque la gente está en el mañana y está pensando en el de ayer, está pensando todavía con la mente atrás, porque no vivió el día a día. Hoy está pensando en el mañana. Está desayunando y ya está preocupado que va a almorzar. Disfruta el desayuno. Está pasando una fiesta y ya está pensando en la otra. Disfruta esta primero. Le nació el hijo y ¿qué pasará? ¿Será que cuando grande será bueno o será malo? Disfruta, haz tu papel bien ahora. Concéntrate en el ahora y ten fe en que Hakadosh Baruj Hu mañana también te va a ayudar, porque tú y yo decidimos que Dios nos ayude. No pensemos, ¿por qué? Mañana será, ¿qué será mañana? ¿Será que tendré o no tendré? Bueno, todo depende de mí lo que yo haga ahora. Dios va a respaldar lo que yo haga ahora. Cuando Moshe Rabbeinu estaba frente al mar y detrás venía el ejército, le rogó a Hakadosh Baruj Hu y Hashem le dijo, dice el Midrash, ¿qué haces? ¿Por qué estás rezando? Ya, el mar lo tienes al frente, dile que se abra. Pues yo no lo traje aquí para que se ahoguen. Lo traes aquí porque yo voy a abrir el mar. O sea que sigue adelante. No es hora, no es tiempo de rezar, es tiempo de que actúes. Hoy, concentremos el día de hoy, entonces mañana será bueno. ¿Por qué? Porque hoy estoy haciendo el bien. Entonces Dios bendice el bien que estoy haciendo. Mañana me va a bendecir también. Una vez que el proceso tiene una razón de ser, es ilógico angustiarse por la espera. Una persona que estudia medicina con la mira hacia el día en que se colgará su diploma no va a disfrutar el proceso. El proceso le será tedioso, la trasnoche y todo será algo aburrido. Querrá quitarse ese día para llegar al final. Y puede llegar al final, pero llega mediocre, llega herido, llega con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque no disfrutó el proceso. Entonces la persona se acostumbrará a lo mismo. Cuando ya sea médico y tenga algún proceso al frente, que hacer este proceso, ojalá llegue al final rápido. Se convertirá en una persona amargada, una persona que no se desarrollará. Y entonces la mediocridad será parte de su vida. Por otra parte, si estudia con el objeto de ser el médico experto y profesional, el estudio mismo es un objetivo y persigue el estudio como tal. El tiempo deja de ser un obstáculo, una barrera que lo separa de su meta. Se transforma en el objetivo mismo. Si le ofrecieran recibir un título sin estudiar ni rendir exámenes pertinentes, no lo aceptaría, porque disfruta el aprender. Si adquirimos conciencia clara que cada paso del proceso es en sí mismo un logro que nos beneficia enormemente, cada uno de tales pasos generará una nueva motivación para seguir, pues un objetivo me llevará a otro objetivo. Y voy con todo, voy con la intelectualidad y voy con mis emociones, voy completo. Pero una persona que hace un proceso quejándose, va con intelectualidad, pero ya las emociones las dejó allá tiradas en el camino. Y por eso tendrá mente, pero no actitud, para vivir el día a día. Esta nueva perspectiva nos traerá alegría en todos los caminos de nuestra vida. Por eso el máximo bien es la alegría. La alegría yo la creo, yo la formo. Dios me da los medios,
Pero yo tengo que crearla con mi buena actitud el día a día. Si mañana la persona no tiene alegría, es porque la dejó tirada en el camino. Es la maleta que yo tengo que cargar todos los días. Es la que yo tengo que estar revisando, equipando. No dejar que se me pierda, porque está en mis manos. Por eso no hay una misma que dice sea alegre. Hay un resultado. Y dice la Torá, porque serviste a Jakados Baruj sin alegría. Que no te alegraste sirviendo a Dios. O sea, el proceso de servir a Dios y la persona se queja, se queja, se queja, eso es lo que nos va a reclamar Jakados Baruj. Porque no serviste al Señor tu Dios con alegría. O sea, no pienses en el objetivo, piensa en el proceso, disfruta el proceso. Porque ese proceso automáticamente te va a llevar al objetivo. Ya lo miraste, ok, ya tengo que llegar allá, ok, muy bien. Ahora paso a paso. El objetivo se va a dar de manera eh, natural cuando estamos en el proceso. Reconsideremos los casos irresolutos que mencionamos al comienzo del capítulo. El zapatero, por ejemplo, además de enfocarse en la retribución económica que va a recibir por causa de su trabajo, debería atender la calidad, que en definitiva representa su talento, su dedicación, su capacidad creativa. Si aspira a que sus trabajos tengan un alto nivel, el trabajo en sí mismo se convierte en un objetivo. La persona que sigue un régimen alimenticio debería enfocarse principalmente en fortalecer su autocontrol, en lugar de obsesionarse con los veredictos de balanza, bajé de peso, aumenté de peso, sino en sí en el autocontrol. Cuando esto se convierte en su objetivo, lo otro se va a dar por resultado natural. Así cada vez que logra abstenerse, la abstención misma, el autocontrol le deriva a placer. El triunfo en la ardua labor por dominarse fortalece la motivación. Notemos que todos estos son faltantes de la niñez. En la niñez tal vez los padres acostumbraron a los hijos al objetivo final, más no a disfrutar el proceso, más no a entender lo que hacían. Y así se acostumbró y quedó el patrón de conducta en la vida general. Entonces la gente, y hoy en día que no se exigen procesos, la gente quiere todos en algún momento podemos llegar a querer solo el producto final. Nada de compromiso, nada de responsabilidades. Porque es muy horrible, muy tedioso, muy amargoso. ¿Realmente el ambiente es amargoso? ¿O es la actitud de la persona que no está formada, desarrollada y madura para enfrentar situaciones y circunstancias que impliquen una actitud y una responsabilidad? Cuenta una historia de una mujer que su esposo es militar y él la lleva a su trabajo y viven cerca de la base militar, de hecho. Entonces ella va de su casa, que también es una zona militar, pero de vivienda, y cerca va a la oficina del esposo. No está muy lejos, pero tiene que caminar tal vez 1 o 2 kilómetros. Ella se va quejando, que va a caminar y que cartera, todo esto. Entonces de repente comienza a hablar con el papá y le escribe un mensaje al papá. El papá le pregunta cómo está hija y él le escribe por el celular. Papá, qué aburrido, vivo un infierno. Qué cartera, a mí que me tengo que estar caminando hasta allá, etcétera, etcétera. Oír todo esto, lo que se escucha acá y gritos y no sé qué. Este ambiente me asfixia. El papá no le contesta y al rato le manda un audio y le dice, hija, al contrario, yo veo un paraíso donde puedo escuchar, donde puedo ver, donde puedo oler, un paraíso donde puedo caminar, porque hay gente que no lo puede hacer. Ella queda pensando en eso, comienza a llorar y decirle, primero le pide perdón a Dios, Dios, gracias porque puedo caminar, porque puedo ver, aunque puedo estar cerca de mi esposo, solo son 2 kilómetros, porque puedo caminar para ir donde él,
porque puedo escuchar que la gente marcha y todo eso. Puedo leer el aroma de los árboles. Y comienza a mirar el ambiente y dice, no, realmente eso es bonito. Y llama al papá y le dice, papá, perdón por quejarme. Dijo, hija, dale gracias a Dios, que puedes hacer muchas cosas, que tienes a un esposo. A veces nos quejamos solo porque no queremos pagar un precio. Por eso muchos hombres hoy no quieren tener esposa. Muchas mujeres no quieren tener esposo porque no quieren pagar un precio. Entonces, lo más fácil es conseguirse un perro. Pues la mayoría de gente tiene un perro. ¿Para qué? El perro no causa, no alega, no toca estar en acuerdo con el perro. No quiere pasar procesos. La gente no quiere soportar a otro porque no quiere cambiarse a sí mismo. Y si consigue a alguien que sea prácticamente un esclavo o una esclava, no me hables, no me critiques, no me contradigas, nada. Si yo digo sí, tú dices sí. Por eso el perro es la mejor compañía. O algunos inclusive que ya rayan en la locura, no se cansan con la persona, se consiguen un muñeco. Peor todavía. La gente está acostumbrada a los amigos de Facebook, donde solo colocan manitos y no más. Pero no implica una relación, una convivencia. Porque la convivencia implica dar de mí. Toda queja es por no querer cambiar, por no querer forzarme. Por eso vivimos en una generación más baja, una generación más débil, una generación donde no nos gustan los procesos, donde no nos gusta escuchar que nos corrijan, donde no quiero cambiar. Y esas actitudes es lo que traen infelicidad. A veces escuchamos a gente quejarse y vive muy bien. Un día escuché la entrevista de un señor, un tipo que había renunciado a su posición, un tipo de la realeza, y había renunciado a su posición. Y decía, me cansé de este cuchitril de palacio, me asfixia. Yo leía la entrevista y decía, qué tipo tan desagresivo. Hay gente que tiene que vivir en 4x4 de espacio. Este tiene sirvientes, tiene esto, tiene lo otro. Dice que la asfixia. Cuando una persona emocionalmente no está bien, ni la mayor riqueza del mundo le satisface. Ni la esposa más hermosa, ni más servicial le satisface. Ni los hijos hermosos le satisfacen. Nada le satisface. Porque no es que el mundo sea un infierno. El infierno lo tiene la oscuridad de sus emociones. Y en base a esas emociones, así mira a la persona. Eso es lo que trae infelicidad. Pero eso la felicidad es algo que yo tengo que crear. Hakadosh Baruj Hu me da las herramientas y yo tengo que dar el paso de esforzarme. Y como dicen los sabios, en el camino que la persona desea andar, en esa Hakadosh Baruj Hu lo guía, en ese Hakadosh Baruj Hu lo guía. Ah, ¿quieres vivir quejándote? ¿Quieres vivir maldiciendo y viendo todo feo? Pues es la realidad que tú estás formando. Yo te entrego el bien, como decía la Parashá Re. Te entrego todo lo que te entrego es bien, pero tú lo decides si lo conviertes en bendición o lo conviertes en maldición. Por eso dicen los sabios, de Cajacano para nos dio este pasaje, ya no existe, ya de Dios no viene bendición ni maldición. Él envía todo bueno. El ser humano lo convierte en bendición o lo convierte en maldición. Se cuenta que el Gaón de Vilna, que ante él se reveló un informante del cielo. El Gaón de Vilna era muy grande y le iba a revelar secretos de la Torah. Y él dijo, no, yo quiero esforzarme por saberlo yo mismo, pagar el precio. Por lo tanto, su estudio en sí era su objetivo. El ser humano avanza por la existencia atravesando escenarios imperfectos. Así es la vida. Los problemas nos llevan a crecer, a madurar. Para eso hay problemas en la vida. Por eso los hogares no son perfectos. Por eso la mujer viene así como viene. El hombre viene así como viene.
Muchos hombres renuncian a sus hogares porque su esposa habla mucho, o alega mucho, o tiene esto, o el esposo. Por eso hoy en día la gente va a querer comprarse un robot. Lo programa, ya no tengo que trabajar nada en ni tener hijos. Un robot que ya venga listo y ya no me implique a mí educarlo ni formarlo, porque educar y formarlo implica dar de mí. Y yo no quiero cambiar, así que yo quiero que el robot ya esté hecho. Como muchos padres dicen, hijo, haz el bien y no seas como yo. Y punto. Esa es toda mi regla de educación. Mucha mediocridad, mucho capricho. Y esa ceguera no nos deja avanzar. Revisemos nuestros contextos de vida y vamos a encontrar muchas cosas bonitas. Quitémonos la venda, quitémonos el prejuicio, quitémonos la amargura, quitemos la quejanza. Vamos a mirar, wow, sí, no tengo esto, pero tengo esto. Tal vez en esto me falta, pero tengo esto. Hoy fuimos al baño. ¿Sabe cuánta gente le falta un riñón? O tal vez un pulmón. Por eso decimos, y damos gracias por permitirnos que nuestro cuerpo funcione. Hoy estamos escuchando esta clase. ¿Cuánta gente daría por poder escuchar, por poder hablar, por poder ver? Como un día un hombre, recuerdo, estaba arreglándome algo y el hombre me di cuenta que no podía caminar, era minusválido, o bueno, no podía caminar, no sé si la palabra técnica es minusválido. Y él se corrió así en su silla de ruedas y noté entonces que no podía caminar. Y regresó a su trabajo ahí, a su mesa. Entonces le hice la pregunta, si tú pudieses caminar, ¿qué harías? Vamos a suponer que Dios haga un milagro contigo y puedas caminar, ¿qué harías? Me dice el hombre, mataría a unos cuantos. Yo lo miré y me dije para mí mismo, yo creo que es mejor que este hombre mantenga ahí sentadito. ¿Cómo estamos aprovechando la vida? ¿Cómo estamos aprovechando este cuerpo que Dios nos dio? Con salud. Tenemos salud. A veces nos duele alguna cosita. Hay gente que tal vez está mirando cuándo va a cesar. Tenemos muchas cosas buenas. Un día una chica desesperada me decía, una consulta, toda su vida era un desastre. Nada bueno había. Yo le digo que ahora ya te desahogaste, ahora respira profundo. Cierra los ojos, cálmate y empieza ahora otra vez a describirme tu vida. Piensa en un momento feliz, le dije, para que esa emoción quede un poco en ti. Ahora empieza a decirme las cosas buenas que tú. No podía llegar a esos momentos buenos. Entonces comencé a decirle, ¿has conocido a alguien con cáncer? ¿Tú tienes cáncer? No, es algo bueno. ¿Desayunaste hoy? Y comenzó entonces ahora sí a mirar las cosas pequeñas que no le ponía importancia, hasta que comenzó a mirar las grandes. Se despertó llorando o abrió los ojos llorando y decía, realmente sí tengo muchas cosas buenas. El problema soy yo. Y dije, perfecto, hoy avanzamos demasiado en la terapia. Ahora sí vas a empezar a sanar. Cuando ya te diste cuenta que el problema eres tú, es las gafas que tienes puesto, es el prisma con el que estás viendo la vida. Pero uno ve con las emociones o ve con la inteligencia. Las emociones no son para ver la vida, ni para interpretar la vida. Aprendemos esto. Las emociones son simplemente un detonante, un impulso para hacer el bien o para actuar cuando tenemos que actuar con justicia, con cierta fuerza. Es la razón la que debe guiar el corazón.
Pero cuando una persona no sana sus emociones, aunque sea grande, va a siempre actuar como un niño que se cree grande. Terminemos. Una persona que niega a aceptar las circunstancias de su vida actual siente insatisfacción respecto a las oportunidades que se le presentan y cuestiona su realidad. Lástima que no tengo otra familia, otras amistades, otra profesión. Si no hubiera sido diferente, si hubiera sido alto, si hubiera sido bajo, si hubiera sido negro, si hubiera sido blanco, si tuviera los ojos así, etcétera, etcétera. Una chica una vez, una ingeniera, recuerdo, que me consultó, me decía que era infeliz. Le dije, ¿por qué eres infeliz? Porque tengo una familia desastrosa, me dijo. Tal vez si yo fuese, así me dijo ella, no es un chiste, me lo dijo así. Yo quedé un poco aterrado, pero me lo dijo así. Me dijo, si yo fuese la hija de la reina Isabel II de Inglaterra, tal vez yo sería feliz. ¿En serio? ¿Eso es lo que tú piensas? Esa irrealidad. Hasta allá llegan las emociones, a crear una imaginación tan irracional que logra mantener esas emociones tóxicas en ella, hasta que empezó a comprender ciertas cosas. La persona siente que todos sus actos se realizan por falta de alternativa. En su perspectiva, compadecerse de su destino justifica la falta de alegría que experimenta. Por eso empieza a compadecerse. Una mujer que le ha ido mal en el matrimonio, o un hombre que le ha ido mal en el matrimonio, no se da cuenta que sus propias actitudes, emociones le llevan a conseguir el mismo hombre o la misma mujer. Que la fórmula no va a ser diferente, va a terminar en el mismo final. Entonces ya después no quiere intentarlo más, quiere resentirse, compadecerse y seguirse quejando de la vida. Esta actitud paradójicamente es la razón principal de la ausencia de alegría y no la realidad en sí. Esa actitud emocional, esa reacción emocional no es la realidad, no es la razón principal de la vida. Es simplemente un problema de actitud, pero no es la realidad. Si aceptara su realidad tal como es, tendría cabeza para entonces cómo enfrentarla paso a paso, cómo hacer un diagnóstico, un análisis correcto de la realidad. Yo recuerdo una estudiante hace mucho tiempo que llegó inclusive a tener problemas psiquiátricos. La chica en clase de repente se levantaba llorando y salía corriendo. Decía que todo el mundo le pegaba y que bueno, no, nunca pasaba, empezaba a tener psicosis. Todo empezó porque ella rechazó tanto su familia, que ella inventaba en el salón que su papá estaba en vacaciones en Estados Unidos con ella, que fueron al pasaje de Hollywood, a Las Vegas, etcétera, etcétera, que había una mansión. El día que llegó su papá al colegio a visitarla, a saludar o a pedir alguna información, un señor morenito, bajito, en pantaloneta, le chocó tanto porque su imaginación ya era una realidad para ella. Su psicosis había avanzado grandemente. ¿Todo por qué? Por no aceptar la realidad. Cuando yo acepto mi realidad, entonces ahora comienzo a actuar y con alegría. Ah, soy ignorante. Bueno, es mi realidad, soy ignorante. Ok, ahora me siento feliz porque estoy aprendiendo. Estoy saliendo de mi ignorancia. Cuando una persona no reconozca su realidad, va a vivir en un final que nunca va a llegar porque ignora el proceso. Y siempre va a haber la insatisfacción. Un muchacho me dijo una vez, con 35 años, me siento infeliz en la vida. No sé hacer nada, no estudié. ¿Por qué? Porque siempre cuando tenía 18 quiso vivir como rico, porque la mamá le sustentaba sus caprichos. A los 24, 25 seguía actuando de parranda en parranda, de fiesta en fiesta, de trasnoche en trasnoche, con el carro de la mamá, con el dinero de la mamá. 28, 29, 30 años. Entonces, cuando llega a los 24, 25, hace lo mismo,
Y cuando llegó a los 35, por supuesto, como había repetido su patrón de conducta, se sentía ahora infeliz porque ya había pasado un suceso que ha marcado la vida. La mami había desaparecido, había fallecido cuando tenía 32 años. Por lo tanto, su sustento para mantener una vida irreal e imaginativa y fantasiosa desapareció. Y ahora sí aterrizó en la realidad, que no se había preparado para enfrentar la vida. Esto trajo infelicidad. Semejante a esto son muchos ejemplos. Todos nosotros tenemos el poder para nosotros mismos poder desarrollarnos. Ahora, no es fácil aceptar todas las dificultades que nos acompañan en el transcurso de nuestra vida, pero este entendimiento es el primer paso. Como dijo el sabio Rashi, el sabio francés del siglo XI, todos los comienzos son difíciles, pero si estamos dispuestos a aceptar, se les hará placentero de aquí en adelante. Solo hay que mirar el final para saber, esta va a ser la gran ganancia que vamos a tener. Ahora pongamos los pies sobre la tierra en el presente y vivamos el día a día, la hora a hora. Y cada hora sea buena, cada día sea bueno. Eso es Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que tengan buena semana y que cada día estas clases y este ladrillo hoy más sea para formar nuestra conciencia. Mañana seguramente no vamos esto no se cambia la noche de mañana, pero cada clase nos va formando nuestra conciencia y un principio que nos guía cada día a mejorar y a ser mejores personas para servir a Boreolán como debe ser. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, hasta la próxima. Chao, chao.